Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly. Si eres nuevo aquí y nunca has visto mi cara, hola, soy Molly Westbrook. Publico videos semanales de crímenes reales como este. Si es algo que te interesa, definitivamente suscríbete. Y también, por favor, activa tu pequeña campana de notificaciones porque he recibido tantos mensajes y comentarios recientemente de personas que me informan que YouTube no está poniendo mis videos en sus cajas de suscripción, lo cual es muy molesto. Así que si quieres ser notificado cada vez que publico, te sugiero que actives la campana. Pero de todos modos, hoy vamos a hablar sobre el caso del asesino en serie del Parque Yosemite, y esto es algo así como la segunda parte del caso de la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el secuestro de Stephen Steiner y el caso de Stephen está conectado con este. Si viste hasta el final del video de la semana pasada, entonces ya sabrás por qué, pero si no, obviamente explicaré más adelante. Te aconsejo que veas el video de la semana pasada antes de este si aún no lo has hecho. No tienes que hacerlo, pero te dará un poco más de trasfondo y un poco más de contexto de este caso. Daré un breve resumen del caso de la semana pasada en algún momento de este video, pero será breve. Así que te recomiendo ver el de la semana pasada antes de ver este. Así que dejaré ese video enlazado en la esquina, no sé qué esquina es, y en la caja de descripción si quieres ir a verlo. Así que este caso ocurrió en el condado de Mariposa, en California, cerca del Parque Nacional Yosemite. El Parque Nacional Yosemite es en realidad una zona realmente hermosa. Está en las montañas Sierra Nevada de California. Dentro de él se encuentran hermosas cascadas, valles y prados. Hay senderos para caminar y como es un lugar tan encantador, a la gente le encanta visitarlo todo el tiempo. Es literalmente un punto caliente para los turistas y en febrero de 1999 eso es exactamente lo que Carol Sund, de 42 años, decidió hacer. Ahora Carol era una de 5 hijos y sus padres se llamaban Francis y Carol, por lo que su madre tenía el mismo nombre que ella y describían a su hija como una persona tan útil y especial. Siempre estuvo dispuesta a ayudar a su comunidad local, trabajando con varias organizaciones benéficas a lo largo de su vida. Carol en realidad vivía en la ciudad de Eureka, en el norte de California, pero en febrero de 1999 decidió irse de mini vacaciones al Parque Nacional Yosemite, y acompañando a Carol en estas pequeñas vacaciones estaba su hija de 15 años llamada Julie y la mejor amiga de Julie, Silvina Peloso, de 16 años. Julie y Silvina se conocían literalmente toda su vida desde que eran bebés. Creo que la madre de Julie, Carol, era buena amiga de los padres de Silvina y, naturalmente, al crecer, las dos eran realmente cercanas, Julie y Silvina. Tenían la misma edad y compartían una hermosa amistad. Ahora, la familia de Silvina era en realidad de Argentina, por lo que Carol y Julie querían llevar a Silvina a esta pequeña vacación al Parque Nacional Yosemite para mostrarle el área antes de que tuviera que regresar a casa en Argentina. Entonces su viaje comenzó el 12 de febrero de 1999 y las tres viajaron desde su ciudad natal en Eureka hasta San Francisco, donde recogieron un coche de alquiler y iban a usar este coche de alquiler en su viaje. Era algo así como un viaje por carretera en el que iban a embarcarse y este coche de alquiler era un Pontiac Grand Prix rojo. Así que estaban conduciendo en este coche de alquiler y uno de los primeros lugares donde se detuvieron fue en realidad en Stockton, en California, porque Julie quería echar un vistazo a la universidad allí. Verás, ella en realidad era una animadora y quería aprender un poco más sobre el programa de animación que ofrecían allí. Después de eso, Carol, Julie y Silvina se dirigieron a Alportel en el condado de Mariposa, que está en el borde occidental de Yosemite, y llegaron allí el 14 de febrero. Al llegar, se registraron en la habitación 509 del Hotel Cedar Lodge, que era un hotel muy popular para los turistas que visitaban la zona. Aunque en ese momento no creo que tuvieran muchas reservas en absoluto, porque realmente no era la época del año para los turistas. Así que creo que Carol, Julie y Silvina eran algunos de los únicos huéspedes alojados en el hotel en ese momento. El día después de registrarse en el hotel, Carol, Julie y Silvania decidieron pasar su día explorando la hermosa zona de Yosemite. Hicieron mucho de lo
típicas actividades turísticas juntas y regresaron a su habitación en el Hotel Cedar Lodge alrededor de las 7:30 de la tarde después de cenar en el restaurante Cedar Lodge. El hotel contaba con un restaurante. Poco después de regresar al hotel, Carol llamó a su esposo, su nombre era Jens, y básicamente le estaba diciendo por teléfono cuáles eran sus planes para el próximo día, que era el 16. Carol dijo que ella y las chicas iban a visitar el Parque Nacional Yosemite una vez más al día siguiente y luego iban a encontrarse con Jens en el aeropuerto de San Francisco y también tenían que devolver su coche de alquiler ese día. Así que al día siguiente llegó y Jens fue al aeropuerto de San Francisco y esperó allí a Carol, Julie y Silvina y esperó, pero simplemente no aparecieron. Y esto era muy atípico de Carol Sun porque era una persona muy organizada. Por lo que puedo deducir, era muy raro que ella estuviera. Jens, su esposo, pensó que quizás había cometido un error debido a que ella siempre iba detrás de las cosas. Pensó que tal vez se había equivocado de hora. Tal vez había malinterpretado lo que ella le había dicho por teléfono el día anterior. Creo que Jens intentó contactar a Carol un par de veces, pero simplemente no pudo alcanzarla. Y así decidió llamar a la recepción del Hotel Cedar Lodge y preguntó a la recepcionista si las chicas habían hecho el check-out de la habitación 509, pero en realidad no lo habían hecho, así que la recepcionista del hotel se dirigió a la habitación 509 esperando encontrar a las chicas dentro, pero cuando entró no estaban allí, aunque su llave de la habitación estaba allí, había sido dejada en la habitación. Pero las chicas no estaban en la habitación y no había realmente nada en su habitación que pareciera como sospechoso o alarmante, aunque había un par de toallas mojadas en el suelo del baño, por lo que parecía que las chicas se habían duchado esa mañana y luego simplemente se habían ido. Pero es realmente extraño que no hicieran el check-out del hotel y el esposo de Carol estaba realmente preocupado porque no tenía idea de dónde estaba su esposa y por qué no se había encontrado con él en el aeropuerto ese día. Y así finalmente decidió contactar al departamento de policía del condado de Mariposa y reportar a las chicas como desaparecidas. Inmediatamente comenzó una búsqueda para Carol y Julie Sond y Silvina Peloso y esta búsqueda fue enorme. Había tantas personas buscando a las chicas desaparecidas y su coche de alquiler que no habían devuelto. Si recuerdas, también se suponía que debían dejar su coche de alquiler en San Francisco ese día y tampoco lo habían hecho. Los detectives rastrearon una serie de coches robados en la zona para ver si alguno de ellos era el coche de alquiler que Carol había pagado, pero ninguno de ellos lo era. Ni el coche ni las chicas estaban en ninguna parte. Pero luego, alrededor de 4 días después de que se las vio por última vez, se encontró algo que pertenecía a una de las mujeres desaparecidas. A unos 83 millas de distancia del Parque Nacional Yosemite se encuentra la ciudad de Modesto y el 19 de febrero, un joven estudiante de secundaria caminaba por una carretera concurrida cuando notó algo en el suelo. Era un inserto de billetera que contenía un par de tarjetas de crédito y una licencia de conducir, y esta licencia de conducir en realidad pertenecía a la mujer desaparecida. Los investigadores descubrieron más tarde que una de sus tarjetas de crédito faltaba en este inserto de billetera de Carol Sun de 42 años, por lo que alguien la había sacado y luego había tirado esta billetera al costado de la carretera en Modesto. ¿Pero por qué se encontró en Modesto? ¿Por qué estaba a más de 80 millas de donde se vio a Carol por última vez? Ahora, inicialmente en la investigación, los detectives en realidad no pensaban que hubiera habido juego sucio en sus desapariciones. No pensaban que alguien les había hecho algo a las chicas. Una de sus primeras teorías fue que quizás las chicas simplemente habían tenido algún tipo de accidente. Tal vez habían chocado su coche y simplemente estaban atrapadas. O algo así, pero a medida que pasaba el tiempo, la preocupación por las mujeres desaparecidas crecía y, como puedes imaginar, sus familias estaban muy preocupadas por ellas. Y el padre de Carolson en realidad ofreció una recompensa de $250,000 por información sobre el paradero de su hija y su nieta Julie y Silvina.
Y también salió a buscar a las chicas él mismo. Simplemente conducía por Yosemite en su coche buscándolas, y en su coche tenía como mantas y cuerdas, simplemente cualquier cosa que pudieran necesitar en caso de que las encontrara, y él no era el único. Como mencioné antes, había tantas personas buscándolas, esta búsqueda fue enorme. La gente estaba revisando ríos y senderos para caminar y a lo largo de la carretera. Creo que los investigadores usaron helicópteros para obtener una mejor vista de la zona desde arriba y ver si podían detectar algo, pero aún así no había nada, no había rastro de ellas en absoluto. En este punto, los investigadores decidieron enviar un equipo forense a la habitación 509 del Hotel Cedar Lodge, porque ese era el último lugar confirmado donde se sabía que las chicas habían estado. Así que se envió a un fotógrafo para tomar fotos de la habitación, y los forenses comenzaron a buscar huellas dactilares y a recoger cabellos, aunque, como dije antes, no había nada en esa habitación que indicara que hubo una lucha o que algo les había sucedido a las chicas allí. La habitación en su mayor parte parecía completamente normal, no había nada que estuviera realmente fuera de lugar. No había nada que resaltara como extraño. Aparte de una cosa, se dieron cuenta de que faltaban una manta rosa y una funda de almohada en la habitación. Así que estos artículos pertenecían al hotel y simplemente habían desaparecido de la habitación. Entonces, ¿dónde estaban? La búsqueda de las chicas continuó, pero pronto los días se convirtieron en semanas y la gente realmente comenzó a perder la esperanza de que las chicas fueran encontradas. Comenzaron a perder la esperanza de que este caso se resolviera alguna vez porque parecía estar enfriándose ya. Y luego, el 18 de marzo de 1999, justo más de un mes después de que se vieron a las chicas por última vez, se encontró algo. Ese día un hombre estaba caminando por un área boscosa. Creo que estaba practicando tiro en el condado de Tuolumne. Definitivamente no estoy pronunciando eso correctamente, que creo que está a unas 2 horas del Cedar Lodge donde se vieron a las chicas por última vez. De todos modos, este hombre estaba caminando por esta área boscosa cuando de repente se encontró con un coche abandonado. Alguien había incendiado este coche, y cuando se encontró en el bosque eran literalmente solo estos restos quemados de un coche que no tenía sentido. Pondré una imagen en la pantalla. Claramente había sido quemado en un calor extremo, aunque todavía se podía ver el más mínimo rastro de pintura roja en el coche. Y si recuerdas, el coche de alquiler de Carlson era un Pontiac Grand Prix rojo. El hombre que encontró este coche en el bosque inmediatamente sospechó porque había oído hablar de las desapariciones de las 3 mujeres y sabía que había una búsqueda masiva de ellas y su coche de alquiler, y por eso decidió contactar a las autoridades e informar lo que había encontrado en el bosque. Así que los investigadores fueron a ver este coche y rápidamente pudieron determinar por la matrícula que de hecho era el mismo coche de alquiler que Carlson había tomado prestado. La matrícula también estaba muy quemada, por cierto, pero los oficiales apenas podían distinguir las marcas en ella, así que sabían que era el coche de alquiler, y esto obviamente fue una señal de alarma inmediata de que algo siniestro debió haber ocurrido a las mujeres desaparecidas, porque el coche fue encontrado a kilómetros y kilómetros de distancia de donde fueron vistas por última vez, y alguien lo había incendiado intencionalmente. Por cierto, se encontraron rastros de gasolina en el coche, así que alguien había incendiado este coche a propósito. Así que se envió un equipo de respuesta a pruebas y un equipo forense para examinar este coche, y al mismo tiempo un equipo de búsqueda y rescate comenzó a buscar en esta zona boscosa solo para ver si podían encontrar algo más, cualquier otra prueba que pudiera haber sido abandonada o descartada, y de hecho encontraron algo. A unos 60 metros del coche quemado, uno de los buscadores encontró una bolsa o un bolso en el suelo, y dentro de esta bolsa había un par de cámaras desechables y también una tarjeta de crédito y un recibo. Esta tarjeta de crédito en esta bolsa pertenecía a Carol Sund, y creo que era la tarjeta de crédito que faltaba en su cartera, que se encontró en Modesto, y este recibo era en realidad del restaurante Cedar Lodge.
Si recuerdas, la noche antes de que las chicas desaparecieran, cenaron en el restaurante Cedar Lodge y este era el recibo de esa comida. Entonces todo esto fue recogido y tomado como evidencia. Mientras tanto, los investigadores y los equipos forenses seguían buscando alrededor del coche quemado y comenzaron a buscar dentro del coche cualquier evidencia y luego llegaron al maletero del coche, o el baúl, lo siento. Y cuando abrieron el baúl de este coche, en realidad encontraron 2 cadáveres que eran literalmente solo restos esqueléticos. Y estos 2 cuerpos fueron identificados más tarde a través de registros dentales y ácido desoxirribonucleico, como la de Carol Sund, de 42 años, y la estudiante argentina Silvina Peloso, de 16 años, la mejor amiga de Julie Sund. Sin embargo, la hija de Carol, Julie Sund, de 15 años, aún no aparecía por ningún lado, no estaba en este coche con los otros 2 cuerpos. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Seguía viva y retenida cautiva en algún lugar o también estaba muerta y su cuerpo estaba simplemente en otro lugar? Como puedes imaginar, el descubrimiento de estos 2 cuerpos causó mucho pánico en la comunidad local porque antes este caso era solo una investigación de personas desaparecidas, pero ahora claramente era una investigación de asesinato. Era obvio que hubo juego sucio en sus muertes, dado cómo se encontraron los cuerpos. Claramente había un asesino suelto y la policía sabía que tenían que encontrarlo rápidamente antes de que volviera a atacar. Y por supuesto, como dije antes, Julie Sund, de 15 años, aún no había sido encontrada. Había una posibilidad de que ella todavía estuviera viva y en peligro, por lo que necesitaban localizarla lo más pronto posible. Ahora, alrededor del área donde se encontraba el coche, había un par de objetos que creo que pertenecían a las chicas, así que creo que había algunas cosas como zapatos y ropa, y esto indicó a los investigadores que alguien se había alejado de la escena. Quizás Julie todavía estaba viva y alguien la había alejado del coche y habían dejado caer estos objetos cuando se alejaron. Así que la búsqueda de Julie Sund, de 15 años, continuó. Mientras tanto, los detectives todavía tenían esas cámaras desechables que se encontraron en esa bolsa cerca de la escena y estaba claro que estas cámaras pertenecían a las chicas porque revelaron el carrete y estas fotos eran de las 3 chicas haciendo todas las cosas turísticas alrededor del Parque Nacional Yosemite antes de que desaparecieran. Pondré un par de las fotos en pantalla ahora, pero las mostraba en caminatas, yendo a patinar sobre hielo y simplemente explorando el área realmente. Es obvio a partir de estas fotos que estaban teniendo unas vacaciones realmente agradables y es simplemente desgarrador que terminara de la manera en que lo hizo. Algunas de las últimas fotos en esta cámara eran de Carol, Julie y Silvina en su habitación 509 el 15 de febrero, el día antes de que se reportaran como desaparecidas. Aproximadamente una semana después de que se encontraron los cuerpos de Carol y Silvina, el Federal Bureau of Investigation realmente recibió una carta por correo que parecía ser del asesino de las chicas. Digo una carta, pero en realidad era un mapa y no estaba firmado ni nada, obviamente. Pero este mapa parecía indicar dónde estaba el cuerpo de Julie Sund. Pondré una imagen de este mapa en pantalla ahora. En la parte superior del papel dice «Cita, nos divertimos con esta». Y luego, debajo de esto, se dibujó una imagen del lago Don Pedro Reservoir en California, por lo que los investigadores creían que aquí es donde el asesino deshizo del cuerpo de Julie Sund, de 15 años. Así que los detectives fueron al área del lago Don Pedro, que estaba dibujada en el mapa con un perro rastreador y prácticamente de inmediato el perro les alertó de un cadáver. El cuerpo fue encontrado a unos 30 millas de distancia de donde se encontró el coche de alquiler, así que a unas 30 millas de distancia de donde se descubrieron los cuerpos de Carol y Silvina, y este cuerpo estaba junto a un árbol y había estado allí durante más de un mes. Finalmente, este cuerpo fue identificado a través de registros dentales como la quinceañera Julie Sund y su asesino realmente le había cortado la garganta. El cuerpo de Julie en realidad tenía algunas fibras rosadas y se creía que estas fibras rosadas provenían de esa manta rosa que faltaba en la habitación 509 del Cedar Lodge.
Los investigadores también enviaron el mapa que el asesino había dibujado y el sobre en el que venía para realizar pruebas forenses y descubrieron que en el sello de la carta había en realidad una huella dactilar parcial y en la solapa del sobre, así como en esta parte del sobre que lames, también encontraron ácido desoxirribonucleico masculino. Así que obviamente lo guardaron como evidencia. Ahora, solo como una nota al margen, durante un tiempo en esta investigación, la policía realmente tuvo un par de sospechosos principales en el caso. Creían saber quién había hecho esto a las chicas. Los sospechosos eran dos hombres que en realidad eran medio hermanos y se llamaban Eugene Dykes y Michael Lorick. Y según un par de fuentes, sus registros telefónicos mostraron que en realidad habían intentado hackear la cuenta bancaria de Carolson. Y estos dos hombres, Eugene y Michael, eran hombres violentos. Habían estado involucrados con la policía varias veces antes. Habían sido arrestados y condenados por varios cargos, incluyendo el uso de drogas, violencia hacia las mujeres y asalto sexual. En el momento en que se les estaba investigando como sospechosos, en este caso ya estaban bajo custodia por cargos no relacionados con este delito, pero se les estaba interrogando sobre este incidente. Ahora, uno de los hermanos, Michael Lorick, acaba de negar cualquier participación en los casos de las chicas. Dijo que no era él y que no sabía nada al respecto. Mientras que el otro hermano, Eugene Dykes, en realidad tenía una historia completamente diferente y dijo que realmente estuvo involucrado en las desapariciones de las chicas. Eugene afirmó que él y su medio hermano, Michael, habían secuestrado a Carol y Julie Sund y Silvina Peloso de la habitación 509 y las habían asesinado. Y la policía le creyó. Realmente creían que tenían a los chicos e incluso anunciaron al público que creían saber quién había hecho esto y por un tiempo el público volvió a sentirse seguro. Pensaban que los perpetradores estaban tras las rejas y que no podían lastimar a nadie más. Pero estaban equivocados porque eventualmente la policía comenzó a dudar de esta historia. Dudaban de Eugene porque se dieron cuenta de que mucho de lo que él decía sobre el caso en realidad no coincidía con ninguna de las pruebas que habían recopilado. Estos dos hombres en realidad no eran los asesinos. Creo que todo de lo que eran culpables, en este caso específico, era intentar hackear la cuenta bancaria de Carol. Solo eran hackers y probablemente estés pensando, entonces, ¿por qué Eugene lo admitió? Y sinceramente me estoy preguntando lo mismo. No tengo idea de por qué admitiría un delito que no cometió, aunque al decir eso, esta no es la primera vez que me encuentro con algo así, donde alguien ha admitido algo que no hizo. No es tampoco común. Algunos criminales admiten delitos que no cometieron porque para ellos es casi como algo de lo que presumir y estar orgullosos, lo cual es repugnante, pero como dije, no es algo desconocido. Definitivamente he cubierto casos antes donde criminales o asesinos han admitido delitos que no cometieron porque quieren ser notorios. Y parece que esto es lo que sucedió en este caso. Eugene admitió los asesinatos, aunque él no los cometió y tampoco lo hizo su medio hermano Michael. ¿Sabemos quién es el verdadero asesino? Bueno, ustedes aún no lo saben, pero lo descubrirán más adelante y no fueron ellos. Pero de todos modos, en julio de 1999 habían pasado alrededor de 5 meses desde los asesinatos de Carol y Julie Sund y Silvina Peloso, y aún nadie había sido acusado de sus muertes. En este punto, creo que los detectives aún estaban investigando a Eugene y Michael como los principales sospechosos. Como dije antes, ya estaban en la cárcel y bajo custodia por cargos separados. Pensaban que tenían a los asesinos tras las rejas, así que fue un gran shock cuando ocurrió otro asesinato en Yosemite. Esta vez la víctima fue Joey Armstrong, de 26 años, y ella realmente vivía en una cabaña en una zona del Parque Nacional Yosemite. Joey era una naturalista, era una guía de la naturaleza y trabajaba para el Instituto Yosemite y llevaba a niños pequeños y adultos en caminatas por la naturaleza y pequeñas aventuras por la zona, algo así como una guía turística.
Era el 21 de julio de 1999 y esa tarde Joey estaba sola en su cabaña y estaba empacando algunas cosas porque en realidad planeaba hacer un viaje de mochilero con un par de sus amigos a la ciudad de Sausalito en California. Así que estaba recogiendo todas sus cosas que iba a llevar consigo y las estaba poniendo en su camioneta Toyota que estaba justo fuera de su cabaña. Creo que Joey se suponía que debía encontrarse con sus amigos en Sausalito más tarde ese mismo día. Sin embargo, simplemente nunca apareció y tampoco había contactado a sus amigos para hacerles saber que tal vez había cambiado de opinión. Simplemente no habían tenido noticias de ella. Sus amigos estaban inmediatamente preocupados y por lo tanto decidieron, creo, contactar a las autoridades en Yosemite y simplemente preguntarles si podían hacer una verificación de bienestar, si podían ir a la cabaña de Joey y simplemente verificar que ella estuviera bien. Entonces, un par de oficiales fueron a la cabaña de Joey y lo primero que notaron fue que su camioneta Toyota todavía estaba estacionada afuera, por lo que parecía que todavía estaba en casa. Parecía no haber ido a ningún sitio. Así que se acercaron a la cabaña y vieron que la puerta principal estaba realmente abierta. Sin embargo, cuando entraron, Joey Armstrong no estaba allí, no se la encontraba en ningún sitio. Sin embargo, estaba claro para los oficiales que algo le había sucedido dentro de esta cabaña, porque creo que en realidad se encontró sangre allí y parecía que había habido una lucha. Parecía que Joey había estado intentando defenderse de alguien. Así que comenzó la búsqueda de Joey Armstrong, de 26 años, y no tardaron mucho en encontrarla. A solo unos cientos de metros de su cabaña, encontraron su cuerpo sin vida, parcialmente sumergido en un arroyo. Sin embargo, su asesino la había decapitado. Así que cuando encontraron su cuerpo, estaba decapitada y su cabeza no se veía por ningún lado. Ahora creo que se informó a la madre de Joey que su hija había desaparecido y que se había encontrado un cuerpo. En ese momento aún no habían identificado el cuerpo, así que no sabían con certeza si era ella. Los investigadores estaban bastante seguros de que iba a ser ella porque estaba desaparecida y este cuerpo fue encontrado muy cerca de su cabaña, pero por supuesto no pueden estar seguros hasta que se la haya identificado a través de ácido desoxirribonucleico o registros dentales. Pero de todos modos las autoridades contactaron a la madre de Joey y ella decidió viajar a Yosemite donde todo esto estaba sucediendo y recuerda que en este punto todo lo que sabía era que su hija estaba desaparecida y que no se había encontrado el cuerpo. Eso era todo lo que sabía. Y cuando estaba en camino a Yosemite vio un periódico y el titular de este periódico decía, cito, naturalista de Yosemite decapitada. Así fue como descubrió que su hija había sido decapitada. Honestamente no puedo imaginar el dolor que debió haber sentido al leer eso. Descubrir que tu hija ha sido asesinada es horrible en sí mismo, pero enterarte a través de un periódico de que fue decapitada es una locura. La cabeza de Joey Armstrong fue encontrada más tarde, no muy lejos de donde se descubrió su cuerpo, y estaba en el fondo de una pequeña poza de agua. Así que comenzó la búsqueda para encontrar al asesino de Joey, y los investigadores comenzaron a buscar alrededor de su cabaña. Recogieron muestras de sangre y creo que también como muestras de cabello y uñas para pruebas. También notaron que fuera de su cabaña había huellas de neumáticos en su césped y en algo de arena. Y estas huellas de neumáticos no eran del coche Toyota de Joey, eran de un vehículo diferente. También se dieron cuenta al mirar estas impresiones de neumáticos que el vehículo que había hecho estas impresiones tenía dos conjuntos diferentes de neumáticos, por lo que los neumáticos no eran todos de la misma marca o dibujo. Tiene sentido. Los neumáticos no eran iguales, lamento la mala explicación, pero no sé mucho sobre autos en absoluto. O neumáticos junto a estas impresiones de neumáticos, los detectives también notaron algunas marcas de calzado en el suelo, que de nuevo no parecían pertenecer a Joey, así que si estas marcas de calzado no eran de Joey, y estas impresiones de neumáticos en el césped y en la arena no eran de Joey, no eran del coche de Joey, entonces ¿de quién eran? Entonces se tomaron fotos de estas impresiones y se recogieron como evidencia.
Ya, también tomaron fotos de la escena donde se descubrió el cuerpo de Joey y solo con mirar su cuerpo parecía que había sido agredida sexualmente, o al menos su asesino había intentado agredirla sexualmente porque su blusa había sido levantada y sus pantalones habían sido desabrochados. Por esta razón, el asesinato aparentaba tener un móvil sexual. Durante la investigación del asesinato de Joey, los detectives obviamente estaban realizando entrevistas y estaban interrogando a varias personas, y creo que en este punto estaban considerando la posibilidad de que tal vez el asesinato de Joey estuviera vinculado a los asesinatos de Carol y Julie Sund y Silvina Peloso, que habían ocurrido aproximadamente 5 meses antes. Quizás la persona responsable de matar a Carol, Julie y Silvina también fue responsable de matar a Joey. La policía realmente tuvo bastantes testigos que se presentaron, y estos testigos dijeron que vieron un vehículo Scout internacional de color azul claro conduciendo por el área donde estaba la cabaña de Joey el mismo día que fue asesinada. Y uno de estos testigos dijo que realmente vio este coche estacionado justo fuera de la cabaña de Joey antes de que ella desapareciera. Así que la policía obviamente ahora pensaba que esta era una pista muy creíble. Pensaron que el conductor de este vehículo probablemente era el asesino de Joey. Solo tenían que encontrarlo. Esa tarde, un guardabosques del Parque Nacional y un oficial encontraron un coche que coincidía con la descripción del que los testigos vieron cerca de la cabaña de Joey. Este vehículo estaba estacionado cerca de un arroyo justo fuera del Parque Yosemite, cerca de Alportel, y junto a él había un hombre sentado en el suelo. Creo que este hombre tenía su camisa quitada. Una fuente que leí decía que estaba completamente desnudo, pero creo que estaba como tomando el sol o algo así, y también estaba fumando marihuana. Entonces el oficial se acerca a este hombre y comienza a hablarle. Y hombre explica que simplemente estaba disfrutando de su día libre del trabajo. Este hombre era Kerry Steiner, de 37 años, y si viste el video de la semana pasada puedes reconocer su nombre. Trabajaba como encargado de mantenimiento o manitas en el Hotel Sedan Lodge en Alportel, el mismo hotel en el que las víctimas de asesinato Carol Sund, Julie Sund y Silvina Peloso se alojaban antes de desaparecer. Y solo como una nota al margen, en realidad se le preguntó a Kerry sobre las desapariciones de las 3 mujeres cuando sucedió, porque obviamente trabajaba en el hotel en el que se alojaban. Creo que todos los miembros del personal fueron interrogados, pero él estuvo muy tranquilo y cooperó con la policía y realmente no sospechaban de él. Incluso se ofreció a ayudarlos a buscar la manta rosa desaparecida y la funda de almohada, que faltaba en la habitación 509. Pero sí, la policía realmente no sospechaba de él en los casos de Carol, Julie y Silvina. No creo que tuviera antecedentes penales previos. Creo que puede haber sido arrestado antes por posesión de drogas, pero hasta donde sé, nunca fue arrestado por ningún tipo de comportamiento violento. Para ser honesta, la mayoría que lo conocía decía que era un tipo agradable y normal. Sin embargo, ahora parecía bastante sospechoso porque tenía el mismo coche que se vio fuera de la cabaña de Joey el día que ella fue asesinada, y en realidad leí en una fuente que solo había 2 de estos vehículos particulares registrados en el área en ese momento. Así que era un vehículo muy único en esa área. No es como si hubiera cientos de estos vehículos que la policía tuviera que rastrear. Literalmente había 2 de estos vehículos en esta área y Kerry Steiner poseía uno de ellos. De todos modos, volviendo a antes, el oficial simplemente estaba charlando con Kerry y le preguntaron si podían echar un vistazo a su camión. Acabo de darme cuenta de que lo he estado llamando un coche, pero parecía más como un camión o más bien como un jeep. De todos modos, estaban mirando alrededor de este camión y estaban mirando dentro de él, y notaron que dentro tenía una mochila y se mostró bastante reacio a dejarlos mirar dentro de ella. Así que decidieron intentar obtener una orden de registro para que pudieran buscar en esta mochila sin tener su permiso, porque no quería que miraran. En su interior ya habían acabado con el hombre.
Obviamente no podían arrestarlo por nada porque lo único sospechoso de él hasta ahora era el hecho de que tenía el mismo coche que vieron los testigos, pero eso no lo vincula directamente con el asesinato de Joey, así que tuvieron que dejarlo ir. Sin embargo, más tarde ese mismo día, los detectives deciden ir a hablar nuevamente con Cary Stayner. Van directamente al Hotel Cedar Lodge porque no solo trabajaba allí como hombre de mantenimiento, sino que también vivía allí. Vivía en un apartamento encima del restaurante Cedar Lodge en el segundo piso. Solo estaban hablando con él sobre el caso de Joey Armstrong y él dijo que no estaba en ninguna parte cerca del área donde ella fue asesinada. Aunque creo que en realidad fue visto en las cercanías por un par de policías ese día, por lo que parecía que estaba mintiendo sobre dónde estaba, pero ¿por qué sí, no tienes nada que ocultar? ¿Por qué mentir así mientras los detectives estaban hablando con Cary dentro de su apartamento? Consiguieron que otro agente tomara más fotos de su vehículo, pero más específicamente los neumáticos de su vehículo, porque si recuerdas, fuera de la cabaña de Joey había impresiones de neumáticos en el césped y en la arena, y estas impresiones de neumáticos eran de dos conjuntos diferentes de neumáticos. Así que querían ver si podían coincidir el dibujo de los neumáticos del vehículo de Cary con las impresiones de los neumáticos en la arena y en el césped, si eso tiene sentido. Así que tomaron estas fotos de los neumáticos de Cary y se fueron a comparar las fotos y encontraron que las impresiones de los neumáticos fuera de la cabaña de Joey coincidían perfectamente con el dibujo de los neumáticos del coche de Cary. Fue el vehículo de Cary Stayner el que estaba fuera de la cabaña de Joey ese día, a pesar de que él afirmaba que no estaba en ninguna parte cerca de esa área. Y así, el 22 de julio, los detectives deciden interrogar a Cary de nuevo, pero esta vez querían que él viniera a la estación de policía para el interrogatorio. Así que fueron al Cedar Lodge esperando encontrarlo allí, esperando que estuviera trabajando ese día, pero no estaba allí, no se le encontraba por ninguna parte y obviamente este era un hombre potencialmente muy peligroso, necesitaban encontrarlo rápidamente y por lo tanto se hizo un anuncio que instaba a la gente a estar atenta a este hombre porque era una persona de interés en el asesinato de Joey Armstrong, de 26 años. Finalmente, los detectives recibieron una pista de un miembro del público que dijo que Cary Stayner estaba alojado en un campamento nudista cerca de Sacramento. Así que el 24 de julio, un par de agentes del Federal Bureau of Investigation van a este campamento nudista para recoger a Cary y, curiosamente, tan pronto como ve a los detectives acercándose, se levanta y pone las manos sobre su cabeza, casi como si se estuviera rindiendo, lo que los detectives pensaron que era un poco extraño. Pero de todos modos fue arrestado y llevado a interrogatorio. Cuando llegan a la estación de policía, toman las huellas dactilares de Cary y le toman fotos de ficha policial. Y creo que antes de que comenzara el interrogatorio debía hacerse una prueba de polígrafo, que es como una prueba de detector de mentiras. Sin embargo, antes de que comenzara, Cary Stayner en realidad preguntó si podía hablar en privado primero con uno de los agentes llamado Jeff Reinick. Y entonces el agente Jeff Reinick acepta y se sienta en una habitación con Cary. Y Cary comienza a decirle a Jeff cosas como: oh, soy una persona realmente mala, he hecho cosas malas, no soy una buena persona. Y luego dice algo como: a veces pienso en el amor y la paz, y luego algo cambia y pienso en matar a todos en el mundo. Y mientras continuaban hablando, Cary Stayner finalmente admitió haber asesinado a Joey Armstrong, de 26 años, y sorprendentemente también admitió los asesinatos de Carol Sund, de 42 años, su hija Julie Sund, de 15 años, y Silvina Peloso, de 16 años, que ocurrieron unos 5 meses antes, y Silvina Peloso, de 16 años, que ocurrió unos 5 meses antes. Acaba de admitir 4 asesinatos, convirtiéndolo en un asesino en serie, pero antes de hablar sobre su confesión, permíteme contarte un poco más sobre Cary Stayner, de 37 años, su origen y su crianza y cosas así. Entonces, Cary Anthony Stayner nació el 13 de agosto de 1961 en Merced, en California. Tenía 4 hermanos, tenía 3 hermanas llamadas Cindy, Jody y Corey, y también tenía un hermano menor llamado Stephen y sus padres se llamaban Kay y Dalbert Stayner.
Ahora, no voy a entrar en demasiados detalles sobre esto porque si viste el video de la semana pasada ya sabrás todo esto, pero cuando Katie tenía alrededor de 11 años, su hermano menor Stephen, que tenía 7 años en ese momento, fue secuestrado por un pedófilo llamado Kenneth Parnell y estuvo cautivo durante 7 años. Y como puedes imaginar, esto cambió todo para la familia Steiner. Todo su mundo fue volteado de cabeza. Carrie encontró la vida muy difícil cuando su hermano desapareció, como cualquier hermano lo haría. En realidad, él estaba muy cerca de su hermano menor y solía pedir un deseo a una estrella casi todas las noches para que su hermanito volviera a casa. Pero además de esto, Carrie también se sintió casi descuidada por sus padres cuando Stephen desapareció. Obviamente pasaron mucho tiempo buscando a su hijo y, por lo tanto, naturalmente no tenían realmente tiempo para sus otros hijos. Fueron mucho menos cariñosos con sus otros hijos cuando Stephen desapareció y no creo que fueran padres muy cariñosos de todos modos, pero ahora simplemente eran mucho más fríos con ellos. De hecho, se cree que Carrie pensó que su padre Dalbert había deseado que él fuera el que desapareciera en lugar de Stephen. Deseaba que Carrie hubiera desaparecido y no Stephen. Obviamente no sabemos si eso es cierto, no sabemos si Dalbert realmente pensó eso, pero Carrie creía que sí. Ahora, Carrie en realidad tenía un trastorno llamado tricotilomanía, que es un trastorno de arrancarse el cabello, y creo que esto comenzó cuando tenía alrededor de 7 años. Simplemente se arrancaba mechones de cabello cuando se estresaba o se agitaba, y esto continuó durante el resto de su infancia y adolescencia, creo, lo que significaba que tenía bastante calvas en su cabeza, así que para ocultar esto, Carrie siempre usaba un sombrero en su juventud. Nunca lo verías sin un sombrero en la cabeza porque le daba vergüenza lo que había debajo y les decía a los otros niños que siempre llevaba un sombrero porque se estaba quedando calvo como su padre, pero en realidad se estaba arrancando su propio cabello. También fue diagnosticado con autismo de alto funcionamiento y en general era solo un niño muy tranquilo y tímido. Creo que tenía un par de amigos en la escuela que realmente le gustaban y parecía llevarse bastante bien con la gente. Sus compañeros de escuela realmente admiraban las obras de arte de Carrie. Era realmente bueno dibujando caricaturas. Dibujaba para el periódico de la escuela y creo que cuando era más joven su trabajo soñado era ser caricaturista. Pero debajo de todo esto, Cary Steiner tenía un lado oscuro incluso cuando era un niño. De hecho, él mismo dijo que tenía pensamientos sobre matar a personas cuando tenía alrededor de 7 u 8 años. Así que todo esto comenzó antes de que su hermano desapareciera. Solía jugar mucho con sus hermanas y sus primos y le gustaba hacer juegos de roles con ellos. Digo juegos, pero literalmente los atacaba y los asfixiaba y conseguía salsa de tomate y la esparcía por todos ellos, fingiendo que era su sangre. Era como si estuviera actuando sus fantasías violentas. También fingía hipnotizar a sus hermanas y primos y les decía que se desnudaran frente a él, pero incluso cuando no jugaba a estos juegos con ellos, los observaba mientras se desnudaban. Su prima en realidad dijo que tenía que tener cuidado cuando se cambiaba, tenía que asegurarse de que Carrie no estuviera merodeando o mirando por la ventana porque eso era algo que él hacía mucho. Ahora, el propio Carrie dice que cuando tenía 11 años él era abusado por un tío suyo mientras estaban en un viaje de campamento, aunque no creo que Carrie le haya contado a nadie en ese momento. De hecho, no creo que le haya contado a nadie durante años y años, por lo que el tío, hasta donde sé, nunca fue arrestado ni acusado de nada, pero hablaremos más sobre su tío en un momento. Alrededor de esa misma época, cuando Carrie tenía 11 años, es cuando su hermano menor Stephen fue secuestrado y luego, 7 años después, escapó de su secuestrador y regresó a casa en Merced cuando Carrie tenía unos 18 años. Y hablé de esto en el video de la semana pasada. Pero cuando Stephen regresó, honestamente se convirtió en una especie de celebridad en California. Su caso tuvo mucha atención mediática, apareció en todos los periódicos y revistas. Todos querían entrevistarlo.
Todos pensaban que era un héroe porque realmente rescató a un niño de 5 años llamado Timothy White de sufrir el mismo destino que él. La razón por la que Stephen había vuelto a casa era porque su secuestrador Kenneth Parnell había secuestrado a otro niño, Timothy White, y Stephen simplemente no podía ver a este niño Timothy pasar por el abuso que él había sufrido, así que decidió llevarlo a casa. Arriesgó todo para salvar a este pequeño niño y todos pensaban que era un héroe por ello. Como dije, literalmente era como una celebridad en California y algunas personas creen que su hermano mayor, Carrie, estaba celoso de esto, celoso de la atención que estaba recibiendo su hermano menor. Y los dos, Stephen y Carrie, no se llevaban muy bien cuando Stephen volvió a casa. Tenían que compartir una habitación entre ellos y ambos encontraron eso realmente difícil. Cuando volvió a casa, Stephen encontró realmente difícil adaptarse a su nueva vida y seguir las reglas de la casa Steiner. Y a Carrie no le gustó eso. No le gustaba que Stephen no obedeciera las reglas de sus padres. Stephen Steiner en realidad falleció en 1989 cuando tenía 24 años después de estar en un accidente de motocicleta. Y para entonces su hermano mayor Carey era un consumidor de drogas y también trabajaba en un trabajo donde reparaba parabrisas de coches, creo. Y en ese momento él estaba, de hecho, viviendo con el tío que él afirmó que lo había abusado cuando tenía 11 años. Y luego un día en el año 1990, este tío fue asesinado repentinamente. Carey le dijo a las autoridades que un día simplemente llegó a casa y encontró a su tío muerto en la casa en la que vivían juntos y él había estado disparado con su propia arma. El caso nunca se resolvió oficialmente, aunque muchas personas sospechan que Carey realmente mató a su tío ese día. Después de esto se mudó con una de sus hermanas, Corey, aunque no creo que viviera con ella por mucho tiempo porque ella realmente lo sorprendió escondiendo una cámara de video en su baño para que cada vez que ella se duchara la cámara lo grabara y él pudiera ver estas imágenes de su hermana duchándose. En un momento estuvo en realidad en un centro de salud mental, pero luego dejó ese lugar cuando consiguió un trabajo como encargado de mantenimiento en el Hotel Cedar Lodge en Alportel. Y eso nos lleva de vuelta a donde estábamos antes en el caso. Entonces, si recuerdas, Kerry Steiner, de 37 años, fue arrestado el 24 de julio de 1999 y fue llevado a la estación de policía para ser interrogado. Allí confesó al agente Jeff Reineck que no solo había matado a Joey Armstrong de 26 años, sino que también había asesinado a Carol Sund de 42 años, a su hija Julie Sund de 15 años y a su amiga Silvina Peloso de 16 años en febrero de 1999. Así que primero comenzó a contarle al agente Reineck sobre el día en que asesinó a Joey Armstrong. Kerry dijo que ese día, en julio de 1999, había ido a Yosemite porque quería buscar a Bigfoot y en algún momento se encontró con Joey Armstrong. La vio empacando sus cosas en su coche Toyota fuera de su cabaña y en ese momento decidió que iba a secuestrarla y matarla. Así que se acerca a Joey y comienza a hablar con ella. Tienen una breve conversación y luego él regresa a su camión y Joey continúa empacando su coche. Pero Kerry no va a su camión para irse y alejarse conduciendo. En realidad va allí para recoger lo que él llama su kit de secuestro. Creo que este kit de secuestro era la mochila a la que él se resistía a dejar que la policía registrara y en esta mochila había cinta adhesiva, un cuchillo y una pistola. Así que agarra su mochila y saca su pistola de ella y se acerca a Joey por detrás. La agarra y la obliga a entrar en su cabaña. Una vez que están dentro de la cabaña, utiliza la cinta adhesiva de su mochila para atarla y luego la obliga a subir a su camioneta. Comienza a alejarse con Joey en la camioneta. Sin embargo, Joey logra escapar y literalmente se lanza por la ventana del pasajero y comienza a correr por su vida. Pero Kerry está detrás de ella persiguiéndola y finalmente la atrapa.
Joey Armstrong realmente luchó por su vida ese día, estaba luchando tanto con él, realmente estaba tratando de repeler a este hombre y él realmente dijo que la razón de su muerte tan violenta fue porque estaba tan enojado con ella por intentar repelerlo. Carrie sacó su cuchillo y le cortó la garganta a Joey. Y luego, como sabemos, la decapitó y deshizo de su cabeza en el fondo de una piscina de agua no muy lejos de su cuerpo. Y fue fácil para los detectives vincularlo con el asesinato de Joey. Había muchas pruebas de que era él, incluyendo su confesión ahora. Y en realidad leí en una fuente que una de las pruebas que lo vinculaban con el crimen era una gorra roja de mecánico que se encontró en su cabaña y que pertenecía a Cary Steiner. Literalmente dejó su gorra en la escena del crimen. Después de confesar el asesinato de Joey, luego procedió a confesar los asesinatos de Carol, Julie y Silvina, aunque este crimen en realidad tiene un poco más de trasfondo porque originalmente Carey planeaba asesinar a otras 3 personas en lugar de a Carol, Julie y Silvina. Así que hasta este punto, antes de los asesinatos de Carol, Julie y Silvina, Carey había estado imaginando que sería como agredir sexualmente y matar a mujeres durante años y años. Y finalmente decidió convertir estas fantasías en realidad. Iba a asesinar y en febrero de 1999, Carrie tenía una novia cuyo nombre, no sé, no pude encontrar su nombre, pero era mesera en el restaurante Cedar Lodge y tenía 2 hijas pequeñas y sus hijas eran jóvenes, creo que ambas tenían menos de 10 años. Y Carrie comenzó a pensar en agredir y matar a las 3. Así que matará a su novia y matará a las hijas de su novia. Y en febrero de 1999, justo el día antes de que Carol, Silvina y Julie fueran asesinadas, puso en marcha su plan. Fue a la casa de su novia con la intención de asesinarla a ella y a su familia. Pero al llegar había otro adulto, creo que había un hombre. Y así su plan falló, pero no iba a rendirse, había decidido que iba a asesinar. Y así volvió al Hotel Cedar Lodge y comenzó a buscar en las habitaciones para ver si podía encontrar a otras mujeres a las que pudiera secuestrar y matar. Y pronto se encontró con la habitación 509 donde Carol, Julie y Silvina se estaban quedando y podía verlas a través de la cortina que estaba ligeramente abierta. Así que toca la puerta de la habitación 509 y Carol grita y pregunta quién es antes de abrir, y Carrie respondió diciendo que era el hombre de mantenimiento del hotel y que tenía que entrar para reparar una fuga en el baño. Carol estaba un poco indecisa para dejarlo entrar al principio, pero finalmente lo hace. Lo deja entrar a la habitación y él entra al baño y finge que está buscando una fuga, pero luego agarra su arma y la apunta a las chicas. Ata a las 3 y algunas fuentes indican que metió a las 2 adolescentes, Silvina y Julie, en el baño y cerró la puerta, luego estranguló a Carol Sund, de 42 años, hasta la muerte en la habitación. Luego pone el cuerpo de Carol en el maletero de su coche de alquiler y vuelve con las 2 chicas. Lleva a las chicas al dormitorio e intenta agredirlas sexualmente. Sin embargo, se frustra con Silvina de 16 años porque estaba muy histérica. Lloraba evidentemente porque estaba aterrada. Y entonces él lleva a Silvina al baño y la estrangula hasta la muerte en la bañera y también coloca su cuerpo en el maletero del coche de alquiler. Así que ahora Julie, de 16 años, es la única que queda viva y él decide mantenerla así por un poco más de tiempo. Carrie asalta sexualmente a Julie en la habitación y luego intenta limpiar un poco la escena del crimen. Si recuerdas desde antes en el video, cuando las chicas desaparecieron, la recepcionista del hotel realmente fue a la habitación 509 para verificar si estaban allí y encontró un montón de toallas mojadas en el suelo. Y esto fue Carrie, ella había hecho esto con las toallas.
Él las había mojado y luego las puso en el suelo para hacer parecer que las chicas acababan de ducharse esa mañana. Y luego se fue, así que ordenó la escena del crimen y luego cuando llegó la mañana agarró la manta rosa que faltaba en el hotel y la envolvió alrededor de Julie Sund y también tomó una funda de almohada con él. No estoy segura de por qué tomó la funda de almohada. En realidad supongo que probablemente era para la cabeza de Julie, para cubrir su rostro porque obviamente ella todavía estaba viva en este punto y él no habría querido que la gente viera su rostro. Así que supongo que por eso tomó la funda de almohada. Pero de todos modos, agarra esta funda de almohada, envuelve a Julie en esta manta y luego la coloca en el asiento del pasajero del coche de alquiler y se van. Y en realidad no sé si Julie sabía que los cuerpos de su madre y su mejor amiga estaban en el maletero del coche en el que estaba. Supongo que probablemente lo sabía, lo cual es desgarrador. No puedo imaginar cuán aterrada debió haber estado esta pobre chica. Probablemente ya sabía lo que le había sucedido a su madre y a su mejor amiga en este punto. Probablemente sabía que estaban muertas y probablemente sabía que lo mismo iba a sucederle a ella. Así que Kerry conduce el coche hasta el lago Don Pedro, que es donde finalmente se encontró el cuerpo de Julie, y allí también la mata. Después de matar a Julie, conduce el coche de alquiler hasta una zona boscosa y luego llama a un taxi para que lo lleve de vuelta al hotel Cedar Lodge. 2 días después regresa al lugar donde dejó el coche de alquiler con algo de gasolina, cubre este coche con gasolina y lo prende fuego con los cuerpos de Carol y Silvina aún dentro del maletero. También tomó el inserto de la cartera de Carol y lo tiró al costado de una carretera en Modesto, que si recuerdas es donde luego lo encontró un adolescente y dijo que lo tiró en Modesto para intentar despistar a los detectives. También admitió haber dibujado el mapa del lugar de descanso de Julie en el lago Don Pedro y haber enviado este mapa al Federal Bureau of Investigations. Y dijo que en realidad pagó a un chico para que escupiera en una taza para poder usar la saliva de otra persona para sellar el sobre. Fue muy astuto con eso en realidad. Sabía mucho sobre cosas como el ácido desoxirribonucleico y las pruebas forenses y la tecnología, porque él estaba fascinado por los asesinatos y los asesinos en serie y leía mucho sobre ellos. Realmente había pensado en cómo iba a despistar a los detectives y si recuerdas también escribió en el mapa citando «Nos divertimos con este» y dijo que hizo eso para hacer pensar a los detectives que había 2 asesinos involucrados en los asesinatos de Carol, Julie y Silvina y lo hicieron, pensaron que eran esos 2 medio hermanos. Aunque realmente se equivocó en una cosa, claramente no pensó en las huellas dactilares porque las suyas se encontró en el sello de la carta. En su confesión, Cary Stayner dijo que después de matar a Carol, Julie y Silvina estaba muy asustado. Aunque intentó deshacerse de la mayor cantidad de pruebas posible, pensó que solo era cuestión de tiempo antes de que fuera atrapado y arrestado. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a pensar que se había salido con la suya y se volvió tan confiado que decidió matar de nuevo. Y así, solo 5 meses después, en julio de 1999, asesinó a Joey Armstrong. Cary Stayner, de 37 años, fue acusado de todos los asesinatos y aunque confesó cada uno de ellos, decidió declararse no culpable por razón de locura. Así que el caso fue a juicio y la defensa alegó que debido a que tenía problemas de salud mental y porque había sido abusado cuando era niño, no podía ser responsable de sus acciones, pero eso no fue suficiente para convencer al jurado. Y así, el 27 de agosto de 2002, Cary Stayner fue declarado culpable de los asesinatos de Carol Sund, de 42 años, su hija Julie Sund, de 15 años, y Silvina Peloso, de 16 años, y también fue declarado culpable del asesinato de Joey Armstrong, de 26 años. Por el asesinato de Joey Armstrong fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y por los asesinatos de Carol, Julie y Silvina en realidad fue condenado a muerte. Se le impuso la pena de muerte.
Y creo que la razón por la que no se le impuso la pena de muerte por el asesinato de Joey fue porque la madre de Joey en realidad no estaba de acuerdo con ella. Ella no estaba de acuerdo con la pena de muerte, por lo que se le impuso cadena perpetua en su lugar. Hasta el día de hoy, Cary Stayner aún permanece en el corredor de la muerte esperando su ejecución. Creo que ahora tiene alrededor de 58 años y está en una prisión en California, y ese es el final de este caso. Esto es la segunda parte de esta serie de 2 partes. Si has visto ambas partes y has llegado hasta el final, definitivamente déjame saber en los comentarios y dime qué piensas de este caso en general. Entonces, el enlace siempre está en la caja de descripción de mis videos. Por favor, dale a este video un pulgar hacia arriba. Y también suscríbete si aún no lo has hecho, y te veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.